Vamos a continuar con la tercera mesa y la última. Yo creo que acá mi idea o mi propuesta va a apuntar un poco es decir, eh, el escenario del conflicto. ¿En qué medida los conflictos políticos, sociales, culturales se desarrollan, manifiestan a través de las redes? Conmigo, bueno, está acá a mi lado, ¿no es cierto? Eh, Dos personas que de distintas ópticas, ¿no es cierto? Una puede ser la óptica académica y la otra es la óptica política. Han seguido el tema, ¿no es cierto? Y yo les he visto escribir artículos yo diría, y papers realmente interesantes y buenos sobre este punto, ¿no es cierto? Eh, el punto que yo creo que es importante, yo lo empiezo a plantear de esta manera. Tenemos Túnez, Madagascar, Kenia, Perú. En los últimos menos de 2 meses, tengo 4 países en los cuales cayó el presidente. Pero no fue a través de un mecanismo institucional, no fue a través de un juicio político, fue a través de procesos. Realmente que sí, en dos de ellos, los integrantes de una red social que se llama Discord, que les voy a pedir después que le expliquen, porque es un tema que a mí, ¿no? Tienen que seguir a la calle porque, ¿no es cierto?, han tomado en un caso el Palacio de Gobierno, las casas de los ministros, entonces mandan al ejército a la calle, el gobierno, que está. Y los militares terminan negociando con los líderes de Discord. Y la solución política sale de ahí. Es un poco, yo creo que a veces plantea Rizzo, ¿no es cierto?, se desborda. Si no se ordenan los procesos se desbordan, ¿no es cierto? Y ahí tenemos casos, está bien, uno puede decir, pero Kenia, ¿qué tiene que ver? Perú, ¿qué tiene que ver? Túnez, ¿qué tiene que ver? Marruecos, ¿qué tiene que ver? Podríamos poner más casos, pero eso se está produciendo y se está dando. Yo, de todo lo que fui escuchando, creo que estamos frente a un proceso de cambio, de cambio, pero que es un proceso en alguna medida, es decir, no tan sorpresivo. Puede haber capítulos sorpresivos dentro de un proceso. A mí hoy, ya le paso la palabra a los expositores, me resulta más fácil pensar en el 2050 que en el año que viene. ¿Por qué me resulta más fácil pensar en el 2050 que en el 2019? ¿Qué va a pasar en el 2050? Bueno, el hombre va a estar viviendo en Marte. ¿Sí? Está todo el plan de la NASA. Y en el 2050, ¿no es cierto?, va a haber una comunidad probablemente estadounidense de miles de personas que se van a declarar el Estado 51 en Marte. Y la comunidad y la humanidad va a pasar a ser interplanetaria. Esto es mucho más claro que el tránsito hacia allá. Y hecho mucho más claro que las vivencias que las redes sociales en distintos campos de la actividad humana, ¿no es cierto?, van estableciendo. Bueno, mi amigo Balbi, si ustedes tienen el currículum de él, es un hombre, desde el punto de vista académico, ha estudiado el tema, lo ha estudiado además prácticamente, no solamente académicamente, tiene experiencia en el manejo y además ha también trabajado desde el punto de vista de función pública, actividad privada,
¿no es cierto? Y actividad universitaria también. Yo le voy a pedir que comience. Y Landaburu es un muy buen periodista del diario La Nación. Aparte de tener también una trayectoria académica, y yo, hablando francamente, lo conocí porque leí un artículo en Landaburu, casualmente, sobre este problema, la crisis de Nepal, que me olvidé con la crisis de Nepal, ¿no es cierto? Bueno, y vi que lo había citado a Luis en ese artículo, y me pareció realmente el artículo muy bueno y los comentarios de Luis muy buenos también en ese punto. Bueno, empezamos. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí. Buenas tardes, gracias Rosendo por la invitación, gracias Juan por el origen de todo esto en ese artículo justamente que mencionaba Rosendo. Me parece que hay varios puntos que están bastante hilados con las conversaciones previas que vienen en este seminario, en esta tarde de conversaciones que, como también se decía, son algo extraño, ¿no? Digo, son fenómenos que se viven más que de los que se discuten y me parece que es importante también que se puedan dar estos ámbitos como para tratar de reflexionar un poco sobre la situación. Y vengo como con dos posturas, si se quiere, al respecto y que después voy a tratar de ir desarrollando. Una es tratar de ser un poco disruptivo sobre los planteos y provocador al mismo tiempo con los mismos. Porque a mí me parece interesante plantear todas estas discusiones desde el lugar de sujeto y no desde el objeto, ¿no? Es decir, como un sujeto de lo que está sucediendo y no como parte del objeto de análisis, ¿no? o de estudio al respecto. No soy generación Z, digo, si tenemos que usar esos términos, o centennials, como decía hoy, sino que con esas categorías soy más del anterior, que son los millennials, de nuevo, siempre entre comillas. Pero sí me tocó vivir desde mi adolescencia hasta hoy, que ya claramente adolescente no soy, la irrupción de todo este tipo de tecnologías y el vivirlas y entenderlas y usarlas y diseñarlas y programarlas y venderlas también dentro del mercado, de lo político y de lo público, me dan un punto de vista que me obliga a correrme de algo que hoy siento que fue muy central en la gran mayoría de las conversaciones, que es el determinismo tecnológico, ¿no? Y me parece que hay que alejarnos un poco de ese punto de vista porque lo que termina haciendo es asignarle a la tecnología y al medio y al canal una responsabilidad sobre el fenómeno que en muchos casos en realidad está anclada en el sujeto, es decir, las personas que efectivamente llevan adelante esos procesos, y no en el medio que utilizan para llevar adelante esos procesos. Es decir, hoy se habla de ciudadanos digitales, ¿no? Digo, en la época post-Gutenberg nos hablaba de ciudadanos impresos, ¿no? Digo, en la época de la televisión nos habla de ciudadanos del tubo de rayo catódico, ¿no? Creo que ahí también hay un problema que tiene que ver con algo que sí está muy anclado en el fenómeno tecnológico, que es que mientras la tecnología se va sofisticando y se va complejizando, es cada vez más incomprensible. Es decir, el funcionamiento del fenómeno tecnológico se hace más incomprensible para la gran mayoría de los ciudadanos. Y eso hace que al no comprender cómo funciona, le asignemos una carga de valor a ese fenómeno tecnológico que lo acerca cada vez más a lo mágico, en vez de a lo funcional. Y ahí me parece que hay un problema. Que es un problema que hoy sí estuvo mencionado, y acá el colega que está ahí justo opuesto a mí lo traía a la conversación, que es hasta dónde aquellos que efectivamente tienen un conocimiento sobre el uso de esas tecnologías cada vez tienen un poder mayor. Yo en eso estoy 100% de acuerdo y me parece que hoy eso tiene mucho que ver con los fenómenos de poder. Digo, aquel que conoce y sabe usar la tecnología, le hace Elon Musk o
el Partido Comunista Chino, volviendo a los casos que se mencionaban hoy, tienen efectivamente un poder mayor que los pueblos que utilizan ex Twitter, o DeepSeek, que es una de las tecnologías de IA promovidas por el gobierno chino. Dicho esto, y tratando de encauzarlo ya en el hilo de la conversación, llegamos acá por Discord, ¿no? ¿Alguien usa Discord acá? Bien, somos dos. Somos dos, que somos mucho más en la representación de acá que los usuarios de Discord en el mundo, además, ¿no? Que no es poco. Nosotros lo usamos en la UBA, en la cátedra que tenemos, para tener el aula extendida justamente con los alumnos, y por eso lo usamos hace varios años. Pero Discord entra a la conversación ahora, como entró Fotolog en el 2005, como entró Facebook en el 2008, como entró Twitter en el 2007, como entró los SMS en el 2004, como justamente un espacio mediático a través del cual ciertos segmentos de la sociedad, en la gran mayoría de los casos, como en todos los que fui mencionando, y ahora voy a profundizar un poco más en ellos, jóvenes, adolescentes o posadolescentes, utilizaban para expresarse. Expresarse y organizarse, que son dos hechos que me parece también que es importante separarlos, porque no todo sucede en el mismo lugar. Y Discord, en este caso, entra en la conversación, esto lo hablamos con Juan justamente, porque entra en la esfera pública de lo que podríamos llamar mainstream, ¿no? Es decir, de la conversación más general, por dos hechos puntuales. Uno tiene que ver con la elección de un nuevo primer ministro, luego de los desbordes que hubieron en Nepal, y la aparición de una conversación respecto de qué había pasado con el asesinato de Chris Kirk en Utah, luego de este hecho que también tomó público conocimiento. Y yo recién lo conversábamos antes de subir acá, es algo que va a seguir pasando. Dentro de 2 o 3 años se llamará PIN, no sé, se llamará lo que sea. Digo, el problema no es el medio, sino lo interesante para mí en esto tiene que ver con cómo las sociedades o ciertos segmentos de la sociedad encuentran en esos canales el espacio para expresarse y para organizarse. Y de nuevo, desde lo que a mí me tocó vivir y estudiar e interpretar justamente para también convertirlo en acciones, digo, para mí el primer caso interesante fue el 15M en España, no sé si recuerdan cuando fue el atentado de Atocha, y en ese momento el gobierno de Aznar sale a decir que ese atentado había sido hecho por ETA, ¿no? Digo, que los que habían producido ese atentado había sido ETA. Esto fue, si mal recuerdo, 3 días antes de la elección en donde Rodríguez Zapatero termina luego ganando la elección presidencial en España. Y se genera en ese momento, eso se llamó el 15M, un movimiento social organizado a través de SMS, de una tecnología que hoy ya no se usa. Y hoy no sé si alguien acá manda o recibe un SMS, pero es una tecnología que en ese momento era la forma en la cual los jóvenes, que eran aquellos que masivamente o de a poco empezaban a entrar en las tecnologías digitales a través de lo que eran las redes GSM en ese momento, ni siquiera teníamos lo que ahora llamamos 3G o 4G o 5G, que es parte de esa disputa, ¿no?, entre Estados Unidos y China, usaban como canales de organización. Hay un economista muy, muy interesante, se llama David Ugarte, que escribió un libro que se llama El poder de las redes, donde describe muy bien este fenómeno y es algo más que interesante. Y de hecho, luego termina trabajando en los procesos de formación de militantes del PSOE y del kirchnerismo K, del PJ digital también, ¿no? Digo, también hay que entender que los que piensan esto después lo aplican, ¿no? Digo, los que estudian estos fenómenos después lo convierten en acción política. 2, 3 años después, del otro lado de la cordillera, surge un fenómeno que para mí es bello desde el punto de vista de análisis, pero también porque me tocó vivirlo. No sé si alguno acá se acuerda de Fotolog, ¿no? Fue una. Bien, ahí ya somos un par más. Fotolog fue una red social
que emerge en un momento y que emerge fundamentalmente dentro de un segmento social particular que eran jóvenes, secundarios, clase media, media fundamentalmente uno diría, que encontraban en Fotolog, que además eran sus primeros pasos en Internet, ¿no? Digo, que empezaban a entrar en ese Internet de lo que se llamaba, o ahora llamamos casi arqueológicamente, los principios de la web 2.0, ¿no? Esa web social donde el usuario pasaba a tener un rol central en el uso de Internet, que, no era que rompía con esta lógica de la Internet y de los medios tradicionales, que era la de los medios masivos, ¿no? Donde el usuario empezaba a ser el que producía el contenido, a diferencia de a lo que estábamos acostumbrados como sociedad en términos globales, que era, a lo que se mencionaba hoy también, el medio siendo el único emisor, ¿no? Digo, las empresas de contenido siendo los únicos que tenían la capacidad de producir sentido. Si lo ponemos en términos marxistas, se empezó a democratizar las herramientas de producción de sentido, ¿no? Y eso es un quiebre que sí claramente tiene un anclaje en la tecnología. Y Fotolog, sin lugar a dudas, fue uno de esos primeros lugares. Esto es previo a Facebook, lo que estamos diciendo, ¿no? Digo, previo al Facebook que conocemos hoy, previo a la película de Social Network, si se quiere, para hacer un anclaje hollywoodense. Y en esos años, 2006-2007, estos chicos, de nuevo, de una generación secundaria, que eran de clase media, encontraron en Fotolog un espacio para expresarse y organizarse. De este lado de la cordillera, no sé si alguno se acuerda de Cumbio, ¿no? Agustina Vivero, colega mía, porque hoy es consultora política, entre ellas le maneja las redes a Mirta Legrand y a varios políticos de la esfera pública que todos conocemos. Cumbio, en ese espacio, en esa red, encontró un lugar donde desarrollar una necesidad que tenía esa generación, que era la identificación y la construcción cultural de las tribus urbanas, ¿no? Los floggers versus los emos, ¿no? Que se encontraban en el abasto y tenían sus encuentros. Bueno, del otro lado de la cordillera, en Chile, María de los Ángeles Sangüesa fue la líder de algo que llamó el movimiento pingüino, la revolución pingüina. Esos chicos que también tenían esa misma edad, estaban en edad de secundario, en de clase media, encontraron en el mismo espacio un lugar para organizar sus demandas sociales, no sus demandas culturales. ¿Y a qué voy con esto? Que es lo mismo que pasaba con Discord. La herramienta es la misma. Digo, la herramienta Discord en un lugar sirvió para que se coordine la elección de un primer ministro, y en Utah se sirvió para que un grupo de extrema derecha o de extrema lo que sea, después podemos discutir si era derecha o no, de extrema algo, encuentre un lugar para explicar por qué mataron a Cristian. Fotolog es la misma herramienta que acá sirvió para que los pibes se caguen a piñas afuera del abasto, y del otro lado sirvió para que se construya un movimiento político que es el que hoy conduce Chile. Porque Boric tiene mi edad, literalmente tiene mi edad, y es parte de ese movimiento. Así como Camila Vallejos y todo el espacio que condujo la FECH y la CONFECH, y fueron parte de la Revolución Pingüina, que en 2006 y 2007 logró voltear al ministro de Educación de Bachelet en su primera presidencia. Entonces, el problema no es el martillo. El problema es si con el martillo hacemos el David o se lo rompemos le rompemos la cabeza a alguien. Digo, la discusión no es sobre el martillo, sino sobre quién lo usa y para qué lo usa. Y así podemos, digo, en estos 20 años de historia de la absorción masiva de las redes sociales, puedo mencionar diferentes casos: Egipto en el 2011, Wael Ghenim, que conduce los movimientos de ese tipo de revoluciones, que después termina siendo funcionario de Google, además, no es poco. El uso de Cambridge Analytica, algo que se mencionó hoy también, yo creo que con una parcialidad respecto del fenómeno real que fue Cambridge Analytica. El uso de WhatsApp en Brasil, primero por Bolsonaro como una forma de difusión de fake news, y después por el equipo de Lula, con el que me tocó trabajar en las elecciones anteriores acá en Argentina, como un espacio de organización y de coordinación de movimientos progresistas de un lado, cuando antes había sido tomado por espacios más conservadores. Luego sí hay un punto que me parece clave en la construcción de toda esta narrativa.
de construcción de toda esta narrativa, que tiene que ver con un fenómeno que todos, ya ahora sí todos nos tocó vivir, que fue el COVID. No el COVID como enfermedad, sino lo que vino aparejado con el COVID, que fue el aislamiento social. Y ese aislamiento social, sin lugar a dudas, tuvo un efecto determinante en la construcción del sentido de lo público y de lo social y de lo político en una generación que atravesó ese espacio intermediado por las pantallas. Por eso Discord es Discord. Porque esos chicos socializaban en Discord. Digo, cuando yo era chico socializaba en el colegio o en la plaza o en el club. Estos chicos socializaron en Discord. Discord es un ejemplo, digo, también es Twitch, también es la plataforma de chat del LOL, también digo, es lo que sea, ¿no? Digo, son diferentes plataformas. No importa la plataforma, lo que sí importa es la intermediación social. Y esto, y acá yo comparto lo que se decía hoy en el panel anterior, necesariamente de alguna forma aportó a la microsegmentación de los intereses. Es decir, el metro cuadrado hoy vale mucho más que la ideología. Aquella necesidad que tiene que ver con lo mío y lo que me rodea en el espacio más íntimo es en muchos casos más ordenador de mis necesidades y de mis voluntades que, no sé, yo cuando era chico estudiaba discursos políticos, ¿no? O ideologías o líderes políticos históricos. Hoy eso está reemplazado por otro tipo de fenómenos y otro tipo de figuras que están mucho más asociadas con la cultura pop que con la ideología. De hecho, esto lo vimos en varios movimientos, la aparición de este símbolo, que es The Hunger Games, digo, no sé si vieron la película de los Juegos del Hambre, pero este tipo de símbolos y de gestualidades que vienen, o la máscara de Guy Fawkes, que está implementada por Anonymous, ¿no? Y que tiene que ver también con el reemplazo de los líderes como sujetos por la cultura pop como un hilo conductor o un hilo de amalgama de alguna forma dentro de una generación que está mucho más unida por consumos culturales que por ideas o ideologías. Y por último, para cerrar y en todo caso seguir abriendo la conversación, creo que en esto hay un fenómeno que a mí me parece importante. Ahí está. ¿Ahí anda? Sí. Me parece importante destacar, y es ni las generaciones ni las plataformas son sujetos. Es decir, Discord no es una persona, Twitter no es una persona, Facebook no es una persona, los SMS no son una persona. Lo que importa acá son los sujetos que están detrás. Y la generación Z no es una persona, los millennials y los baby boomers tampoco no son una persona. Porque no hay una... No es homogéneo. No es lo mismo una persona, y esto lo podemos discutir acá mismo entre el mismo género y la misma generación, pero si vemos no solamente encuestas de consumo, sino analizamos el consumo en términos reales, la misma franja etaria, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, consume redes muy distintas que la misma franja etaria 10 kilómetros afuera en el conurbano. La plataforma más utilizada para consumo de medios sociales en el tercer cordón del conurbano son los estados de WhatsApp. ¿Alguien acá consume un estado de WhatsApp? Cero. Y los chicos de la misma edad tampoco. Tampoco. Acá la gente de esa edad consume Discord, consume Instagram, consume Twitch, consume YouTube. No usan las historias de WhatsApp. Entonces, no es que hay tampoco un fenómeno que los iguala en la edad. Hay muchos fenómenos en ese sentido que los separan, pero también hay muchas otras cosas que los unen, y me parece que ahí es donde hay que entrar un poco más en la profundidad de la discusión. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, yo voy a intentar complementar un poco lo que comentaba acá Juan, contando qué es lo estructural que hay detrás de este malestar aparente en lo que etiquetamos como la generación Z, pero que bueno, es mucho más amplio. Le ponemos generación Z por
por una etiqueta, ¿no? Y que efectivamente en los últimos 2-3 meses se han llevado puestos 3 gobiernos y han forzado a otros tantos a dar marcha atrás con reformas polémicas o que iban en contra de los intereses de los jóvenes, ¿no? Estamos sí, hablando de una generación o parte de una generación que desde el cliché periodístico se la veía como que era apolítica o lejos de la política, pero en realidad, bueno, como contaban, ¿no? Nacieron en fines de los 90 y principios de los años 2000, o sea que no tienen recuerdos del atentado contra las Torres Gemelas o directamente no habían nacido. Crecieron durante los efectos de la crisis financiera de 2008 y parte de su adolescencia o primera juventud fue durante los tiempos de pandemia, así que todo eso moldea a esta generación, que no es que no estaba politizada, sino que se estaba politizando en lugares donde nosotros no lo estábamos viendo, ¿no? Redes sociales como Discord, por ejemplo, cuando se elige la primera ministra de Nepal por Discord, un periodista de Nepal me comentaba a mí, había gente que hasta el día anterior no había escuchado nunca en su vida hablar de Discord y ahora están eligiendo a la primera ministra por este medio. Entonces, de eso estamos hablando, de que la forma en que se estaban involucrando estos jóvenes con política estaba pasando totalmente fuera del radar de las generaciones mayores. Y al mismo tiempo lo que muestra esta ola muy contagiosa de protestas es la rapidez y el contagio que se da de un país a otro, y en esto creo que sí la tecnología ha jugado un rol de cómo unos se han inspirado y han usado de espejos otras revueltas. Por ejemplo, recién Juan hablaba de los símbolos, en este caso específica de esta ola de revueltas, es una bandera de un manga que yo no la conocía, no sé si alguno acá la conoce, se llama One Piece, que es un anime japonés, que es una bandera de un pirata con un sombrero de paja, que la hemos visto en Indonesia, la hemos visto en Nepal, en Perú, en Madagascar, en Marruecos, en Serbia y en Francia. Yo hasta hace 2 meses no la conocía, ahora la veo por todos lados, el algoritmo me hace verla por todos lados, y que es un anime que cuenta la historia de un pirata que lucha contra un poder global opresor y bueno, entonces para esta generación que todos, desde Indonesia hasta Perú, lo han consumido, esa bandera, que para nosotros es algo totalmente banal porque es un anime japonés, es un símbolo de resistencia y de lucha contra la opresión mucho más fuerte que cualquier otra cosa que nosotros podamos explicar. Bueno, y por otro lado, volviendo a los temas de los factores estructurales, lo que hemos visto es que los detonantes de estas protestas han sido muy distintos en los distintos países. Tenemos desde medidas para favorecer a los diputados, hasta bloqueo de redes sociales, hasta casos de muertes en un hospital. Pero una vez que se inicia la revuelta, un poco las demandas son prácticamente las mismas o muy similares en todos los países que tenemos. Son casi todos países de lo que se llama ahora el sur global, con poblaciones jóvenes, con alto desempleo juvenil, entonces básicamente lo que no ven es una juventud que no ve un futuro, ¿no? Son países con economías estancadas o que crecen, pero que a ellos los beneficios no les llegan. Por ejemplo, Marruecos, que es uno de los países más emblemáticos, el desempleo juvenil es prácticamente del 40%. Después también hay una visión muy crítica de las élites políticas, ¿no? de corrupción. Bueno, en Nepal estaba lo que denunciaban como los Nepo Babies, ¿no? los hijos del poder, que se mostraban en redes sociales con todo lujo y a un mundo que ellos no pueden acceder. Así que la desigualdad y lo que ven como un divorcio de la realidad de las élites políticas también es un punto que tienen en común todas las protestas. Y después, un poco bueno, lo que decía recién, ¿no? de cómo este núcleo de jóvenes que han protestado, también un rechazo a los partidos tradicionales políticos y a organizaciones como sindicatos, asociaciones de la sociedad civil, incluso no consumen medios tradicionales. Todo es a través de comunicación entre ellos en plataformas, que es la forma en la que ellos se hablan habitualmente. No es que se juntan
en plataformas para organizarse políticamente exclusivamente, sino que hablan de videojuegos, hablan de otros temas y además se coordinan políticamente. Y bueno, y lo que hemos visto es, nada, y también, bueno, el uso de símbolos, que decía recién, ha sido uno de los temas más poderosos para generar un efecto contagio de una protesta a otra. Para hacer un repaso rápido, esto por ahí se puede decir que empezó en Kenia el año pasado, cuando todavía nadie hablaba de las protestas de la generación Z, donde hubo un aumento de impuestos a artículos básicos del día a día, que eso generó una gran protesta, una represión que dejó más de 60 muertos. La protesta en ese momento se aplacó, pero un año después vuelve. O sea que, digamos, hubo una protesta, el presidente dio marcha atrás, pero no se resolvió el problema estructural y ahora está volviendo. Después siguió Indonesia, que para nosotros por ahí es un país lejano e intrascendente, pero es el cuarto país más poblado del mundo. En Asia tiene una influencia muy grande. En Indonesia, el Congreso se asignó una especie de bono de vivienda de $3.000 para cada diputado. Esto, bueno, obviamente generó una revuelta. Fue el primer lugar donde se usó esta bandera de One Piece que yo les decía, porque el presidente había empezado a caricaturizar a los que protestaban como anarquistas, entonces pidió a la sociedad que salga con banderas de Indonesia como para demostrar su amor por el país, y la respuesta fue que salieron con esta bandera que probablemente el gobierno no sabía ni siquiera de qué se trataba. Después el gobierno intentó prohibir esa bandera, pero era tan ridículo prohibir una bandera de un anime que dio marcha atrás. Bueno, finalmente esta protesta logró torcerle el brazo al Congreso y sí, se dieron marcha atrás con este bono de vivienda. Y a partir de lo de Indonesia sí se genera como un efecto de contagio más acelerado, ya en cuestión de días o semanas. Hemos visto en Timor Oriental, que es uno de los países más pobres de Asia. En Timor Oriental, cada uno de los diputados se habían asignado para darles una 4x4 $60.000 a cada uno. También, hora de protestas, represión, muertos y marcha atrás con la medida. En Filipinas lo mismo, a través de unas inundaciones, protestas por falta de compromiso climático del gobierno. Esto también es un tema, la ansiedad climática de esta generación es también un factor importante, y conduce a Nepal, que fue por ahí la protesta más emblemática, la que tuvo más visibilidad, porque bueno, vimos las imágenes de Katmandú prendida a fuego, el parlamento y demás. Esto en realidad había empezado como una protesta pacífica, en la que el gobierno había decretado un cierre de prácticamente todas las redes y plataformas digitales, a menos que se adaptaran a una legislación local que era obviamente inaceptable para las compañías. Obviamente ninguno aceptó, entonces iba a entrar en vigor una prohibición de las redes sociales y toda la generación Z, para no te enojes, pero los jóvenes se pusieron de acuerdo para salir a la calle en lo que era originalmente una protesta pacífica. Esa protesta pacífica fue reprimida con un nivel de brutalidad asombroso, lo que generó que al día siguiente saliera la gente con más fuerza, y ahí lo que dicen los mismos jóvenes que se habían organizado por redes sociales para salir a protestar, es que hubo elementos por ahí un poco ya fuera de control, en el que empieza un estallido, pero después en paralelo empiezan a haber otros movimientos, y que ahí sí se generó un nivel de violencia incluso de los manifestantes, con la quema del Parlamento, agredieron políticos, bueno, y colgaron también la bandera de la calavera con el sombrero de paja en la reja del Parlamento. Después de esto interviene el ejército, el primer ministro renuncia y se da esta situación en la que el ejército impone un toque de queda. Un toque de queda para una generación que vivió la pandemia y se acostumbró o sea, no detuvo para nada la circulación de la discusión política, y entonces el ejército vio que tenía que hacer algo con esto, y se puso en contacto con los manifestantes y le dieron la oportunidad de que, bueno, voten entre ellos. Votaron más de 140.000 personas a través de Discord. Propusieron a una primera ministra interina para que ocupe el cargo hasta elecciones el año que viene.
Después, Marruecos se inspiran también en Nepal, un grupo que se llama Generación Z 212, ahí ellos mismos se ponen el nombre. 212 es el prefijo telefónico de Marruecos. Esto empieza por, en una ciudad del interior, una serie de muertes en cesáreas mal hechas en hospitales públicos, y empieza a haber un reclamo muy fuerte en Marruecos por mejores servicios públicos, y con el Mundial de Fútbol que van a organizar junto a España en 2030 en la mira, ¿no? Como diciendo, bueno, para el Mundial hay plata, para los servicios públicos no. Y acá es importante decir que la mayoría de las revueltas, el objetivo central no es voltear al gobierno. O sea, en Nepal el objetivo central no era voltear al gobierno. Ahora como que están hablando ya semanas después como que fue una revolución casi accidental, no era la idea de voltear al gobierno. Y en Marruecos es lo mismo, o sea, hay enojo con el primer ministro, pero respetan mucho la figura del rey, o sea, no es que quieren un cambio de régimen como fue en las primeras eras árabes, pero sí que se los escuche. Hasta ahora no han tenido mucho éxito, pero es una de las que hay más expectativa de que pueda pasar algo. Después tenemos Madagascar, que es un país insular muy vinculado a Francia, que también, efecto contagio, hay el grupo de Discord que se llama MAD, Generación Z MAD, por Madagascar, que es un juego de palabras que también significa, bueno, loco en inglés, que también es un caso en el que ha caído el gobierno. Acá las protestas empezaron por los cortes recurrentes de luz y agua. El gobierno intentó reprimirlas, y acá también fue otro ejemplo de cómo empieza a desbandarse la protesta, porque un sector mismo del ejército se unió a los manifestantes. Un coronel en una protesta dijo, si ustedes quieren, yo volteo al gobierno. Le dijeron que sí. Efectivamente, volteó al gobierno. El primer ministro se escapó en un avión del ejército francés, el presidente, y bueno, se instauró un gobierno con un presidente militar. Es un país con muchos antecedentes de golpe de Estado, y que ahora está haciendo nombramientos que a los que organizaron la protesta original dicen, pero no nos están consultando. Y después, bueno, tenemos también que saltó el Atlántico la protesta en Perú. Perú, que es un país de mucha inestabilidad política, han pasado 7 presidentes en pocos años, y lo que teníamos era una presidenta que era Dina Boluarte, muchas veces catalogada como la presidenta más impopular del mundo, pero que era mantenida en el cargo hay una coalición en el Congreso de partidos de derecha y algunos de izquierda también, que la han mantenido para avanzar con una agenda de leyes de corte bastante autoritario y para ordenar un poco la política de cara a las elecciones del año que viene. En Perú ya había un malestar muy grande, que ya lo habíamos visto en el estallido de Chile, que se contagió a otros países, bueno, en 2019, y no se había logrado resolver, pero sí había quedado, la protesta social había quedado un poco desacreditada por quienes la convocaban, de partidos de izquierda, sindicatos, como que ya había perdido poder de convocatoria, y por otro lado la represión había sido tan fuerte como que se había perdido un poco la chispa, la protesta social. Y entonces, bueno, surgió esta protesta social a partir de efecto contagio de lo que habían visto en Asia y en África, y como que este grupo que parecían como más frescos y más nuevos, como empezó a generar una ola de simpatía en la sociedad. En Perú lo que encendió la protesta fue el Congreso estaba haciendo una reforma del sistema de pensiones en el que iba a ser, le iban a cargar a los jóvenes y a los trabajadores independientes una carga mayor. Y pronto también empezó a derivar en un reclamo en Perú, que es un reclamo que también está en toda la región, por el tema de la inseguridad, ¿no? Ha habido un aumento muy grande de la inseguridad en Perú bajo el gobierno de Dina Boluarte. Entonces, ha habido una serie de protestas en las que se le empezaron a plegar también otros actores, como por ejemplo sectores estudiantiles que habían participado en las marchas de 2019, también sindicatos. En Perú hay mucho problema con los camioneros, con la inseguridad, por extorsiones del crimen organizado. Entonces el sindicato de camioneros se plegó, así que se generó como un caldo de cultivo un poco más amplio.
Esta coalición del Congreso que mantenía a Dina Boluarte, para mantener el poder, le hizo un juicio político express, la sacó y puso a otro presidente del mismo grupo, que intentaron con eso aplacar las protestas, pero por ahora las protestas siguen porque los que siguen gobernando son los mismos con otro nombre. Así que bueno, llegamos un poco a este punto, es donde estamos hoy, y que ya transcurridos 2, 3 meses, un poco lo que se empieza a ver, así, y con esto cierro, es que, como ha pasado en otros estallidos de los jóvenes, no sé, en la primavera árabe, pasó bueno, también acá en 2019, el caso de la revuelta en Chile, es que por ahí los movimientos de jóvenes son muy buenos para empezar una revolución, pero después les cuesta mucho continuarla o que esas propuestas realmente lleguen a algo, ¿no? Porque estamos viendo en Nepal, nombraron a una primera ministra por Discord, pero ahora esa primera ministra dice ya no nos está consultando más. Hasta acá llegó nuestra asesoría, dice. En Madagascar, la revuelta terminó en un gobierno militar que dice que va a convocar elecciones recién dentro de 18 meses o 2 años para mantener el orden. En Perú reemplazaron una cara por otra, pero el sistema de poder sigue siendo el mismo. Entonces, y después, en los otros países lo que hemos visto es marcha atrás con leyes que generan polémica, pero en Kenia, por ejemplo, transcurrido un año no cambió nada más. Y uno, bueno, cabe esperar que en los otros países pase un poco lo mismo. Entonces, no sé, el antecedente de Chile del estallido de 2019 es un ejemplo de hoy, en 2 semanas, tenemos elecciones en Chile y es como si el estallido prácticamente no hubiera existido. Hubo 2 procesos constituyentes, los 2 fracasaron. Sí, muy pendular. Muy pendular. Y ahora por ahí gana Cast. O sea que si hace. Durante los años del estallido le preguntaban Piñera o Cast, hubieran dicho no, Cast es lo peor que nos puede pasar. Y sin embargo, hoy está muy cerca de ganar. Así que creo que el desafío para cerrar que están teniendo estas protestas de la generación Z es cómo hacer para pasar de esta cosa efervescente y de protesta a cambios concretos. Bueno, muy bueno, Bueno, Juan. Los 2 Juanes, ¿no es cierto?, han hecho 2 buenísimas exposiciones. Primero, yo veo una gran vinculación entre lo que hemos conversado en esta mesa y lo que conversamos en la anterior. Crisis de partido y crisis del sistema electoral. Acá lo que estamos viendo es canalización de insatisfacción. Y esta insatisfacción es exactamente la insatisfacción que la política debería resolver. Y acá me parece que queda muy claro el problema, ¿no es cierto? El tema es que no se asume. No se asume. Es cierto que yo por eso tenía interés en hacer esta conversación, porque me parece que en la medida en que no se asuma, esto va a pasar cada vez más. Y probablemente deriven algunas situaciones de violencia. Entonces, acá vendría mi pregunta para ustedes dos, ¿no es cierto? ¿Hay alguna experiencia de una resolución positiva de este tipo de conflictos? Si me toca responder, quiero volver un poquito más atrás. Hay un caso que me parece que es súper interesante que mencionaba recién Juan, que es Chile 2019. ¿No? La Plaza Dignidad, ¿no? la Plaza Italia rebautizada Plaza Dignidad, fue desalojada por el COVID, no por un fenómeno político. Sí. Es decir, se desalojó la plaza no porque se haya resuelto el conflicto, sino porque la gente tuvo que entrar en su casa. Y creo que eso tiene mucho que ver también con el devenir justamente posterior y con cómo luego Boric llega a la presidencia. Y ahí tomo algo que se decía hoy como pregunta al panel anterior y es que tiene que ver con lo que se mencionaba recién sobre cómo en estos casos, donde en muchos de los países que fueron recién mencionados con mucho detalle por Juan, en el devenir de cómo llega a esta revuelta, pero luego
los sujetos de la revuelta tampoco están representados en lo que viene después, ¿no? Y hasta dónde no es necesario una conexión justamente entre la pólvora, ¿no? y el debris posterior, digo, y el fenómeno posterior. Y ahí voy a dar una respuesta que puede sonar contradictoria, pero un caso que tuvo una resolución institucional donde vimos esto es Argentina. Digo, Milei es eso. Digo, uno puede estar de acuerdo o no, le puede gustar o no, pero Milei tiene que ver justamente con una resolución institucional de un fenómeno que surge de las redes, invisible para la gran mayoría de nosotros, porque la organización, hoy recién lo hablaba con Carlos Fara hace un rato, de la organización que se da debajo de la superficie, que llega a que se genere una conversación positiva y un montón de votantes que probablemente antes ni siquiera participaban del proceso político e institucional, ni mucho menos de los partidos políticos, terminen votando a la Libertad Avanza, tiene que ver con eso. No significa que es un final feliz o que luego vaya a terminar en algo positivo o socialmente aceptado, pero tuvo una canalización institucional dentro de los mecanismos democráticos republicanos que todos nosotros, de los cuales todos nosotros participamos. ¿Cómo siguen? No tengo idea, ¿no? Y probablemente recién el domingo que viene vamos a ver cuál es el paso 2 de todo esto. Pero creo que ahí hay algo que tiene mucho que ver con otro fenómeno que también le podemos hacer una asignación generacional, contradiciéndome con lo que decía antes, que tiene que ver con la falta de liderazgos. Faltan caras. Hay símbolos, pero no hay caras. Y eso tiene un problema porque las instituciones las conducen personas y no símbolos. Y ahí hay una desconexión que todavía no se resuelve. Porque no podemos votar un anime o una película para que nos conduzcan, sino que tenemos que votar a una persona. Y desde ese lugar, no creo que haya una respuesta positiva a tu pregunta. Bueno, o sea, la experiencia reciente en general es que no. Por ahí el ejemplo más parecido a lo que está pasando ahora es la primavera árabe, con un montón de diferencias, pero que fue una ola contagiosa entre países más acotadas. Y si uno empieza a repasar país por país, en la mayoría o fue para peor, no sé, Siria una guerra civil y ahora está gobernando un excombatiente de Al-Qaeda, Yemen guerra civil, Libia guerra civil, Egipto tuvo un experimento democrático que duró poco y nada con Morsi y volvieron a un régimen prácticamente igual al que había. Túnez hubo un pequeño avance, pero bueno, ya era un país un poco más democrático que los demás y Argelia por ahí es el país que ha habido una mejora, pero muy, muy tenue. Creo que Chile hizo todo lo posible por hacerlo institucionalmente y lo hicieron más o menos de manera prolija, pero no se pudo. Y creo que hubo un hartazgo, un cansancio de la sociedad con el tema que, ¿no? Como dicen ahora, fijamos demencia, que acá no pasó nada y volvamos al Chile que teníamos antes, que tan mal no estaba. Comparto el escepticismo de ambos. Pero no ha resuelto. Fíjate quien va segunda después de Katz es Evelyn Matei, que es Sí. hija de uno de los coroneles de Pinochet, ¿no? Exacto. Sí. Así que no soy optimista. Por eso, pues, comparte, digo, paso a otro tema, que se introdujo con lo de China. Está muy claro que ya conocíamos de hace años el reconocimiento facial que va a lanzar China. Pero en Estados Unidos, con todo este tema de la deportación de los migrantes, estamos viendo utilizar los mismos mecanismos o peores. Los mismos mecanismos o peores porque en algunas áreas, ¿no es cierto?, Estados Unidos tiene tecnología más avanzada en materia en algunas áreas más avanzada. Es decir, en los dos principales países, yo estoy viendo en este momento, ¿sí?, la utilización de la tecnología con un elemento, bueno, casi decía, llamémoslo, de represión, o de quita o de limitación de libertad, ¿no es cierto? Y eso nos lleva a lo que mencionaste, el tema del poder. ¿Quién ejerce el poder?
Y en ambos casos la tecnología, en uno porque es el Estado o en otro porque son los grupos asociados o que apoyan al Estado, están dominando, veo dominando el tema. ¿Qué opinas sobre eso? No, estoy muy de acuerdo. A ver, recordemos que Snowden es Snowden porque es un whistleblower que cuenta justamente como la NSA tenía un programa donde controlaban la conversación en los canales públicos, privados de todo Estados Unidos. Es decir, y técnicamente uno diría que Estados Unidos, y menos aún en ese momento todavía, no era un país autoritario, con todas las comillas de todo lo que acabo de decir, ¿no? Entonces, hay límites que son cada vez más borrosos. Digamos también que en ese momento, cuando Snowden cuenta esa historia y la comprueba con datos, que es la, clave, la palabra clave de todo esto, datos, los actores de los big players tecnológicos de Silicon Valley eran progresistas y ahora ya no. ¿No? En ese momento, Jack, que era el dueño de Twitter, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, digo, toda esa gente estaba a favor y ponía plata para el Partido Demócrata, y hoy Jack se tuvo que ir de Twitter porque se la... Pero Jeff Bezos, y para poner algunos nombres solamente sobre la mesa, y Mark Zuckerberg, no solamente pusieron plata para el Partido Republicano, sino que hasta son parte de la estructura de poder del gobierno de Trump actual. Entonces, digo, esto también para decir que lo autócrata y lo democrático republicano liberal tienen límites borrosos cuando entramos en esta discusión. Dicho eso, vuelvo al punto que planteaba hoy más temprano, y es, como la tecnología se complejiza y se sofistica cada vez más, aquel que tiene el poder de los servidores, de los datos, de la tecnología que se implementa sobre esos servidores y esos datos, tiene más poder, efectivamente. Meta, digo, como corporación, tiene la mitad de la población en sus servidores. Datos de la mitad de la población, seguramente todos nosotros incluidos, dentro de sus servidores. Entonces, las decisiones que toma Mark Zuckerberg respecto de su posicionamiento político no pueden no ser consideradas como un factor de poder respecto de la situación del mundo actual. Y por eso la discusión del 5G, ¿no? o la discusión sobre los satélites de Elon Musk, digo, son centrales. Porque el problema ya no es solamente... A ver, cuando yo era chico, ¿no? En los años 90, nosotros crecimos en un mundo en el cual la radio era AM y FM y tenía un formato de circulación que era a través de antenas y radiotransistores que se recibían en un aparato, que tenía una forma. La tele iba también en una parte en el aire y otra por cable, pero era en un dispositivo que era una cosa grande con rayos de catódicos. El diario era una cosa en papel que nos dejaba los dedos en herida, pero se transportaba en camiones que salían a la mañana de la imprenta y llegaban a las casas y a los canillitas. Hoy todo eso son ceros y unos. Digo, ¿y por qué lo digo así? Porque antes, para bloquear el acceso a la información, tenías que bajarle las antenas a la radio, tenías que bloquearle las parabólicas a la tele y tenías que bloquearle la salida de los camiones a los medios de papel tradicional. Hoy, con cortar la fibra óptica, ya está. Entonces, más allá de la tecnología es para todos nosotros mucho mejor en términos de lo accesible, de que está cada vez más difundida, que cada vez es más barata, y que cada vez más personas tienen acceso a eso, también los mecanismos de control, y no quiero ser paranoico, pero que nos siguen, porque si nosotros nos movemos, el teléfono nos marca la posición. Si alguien quiere saberlo, de hecho, cuando fue la pandemia, nosotros analizábamos esos datos. Digo, podíamos saber cuánta gente había en las plazas y cuánta gente había en los supermercados. Porque estaba ahí el dato. De hecho, en la primera alianza que hacen Apple con Google fue para compartir los datos de posicionamiento de las personas para entender lo que en ese momento se llamaban los mecanismos de trazabilidad de las personas. Entonces, de nuevo, no es que hay que, no me quiero poner paranoico ni mucho menos, pero claramente hay una oligopolización de la gestión y el acceso a los datos de las personas
que no puede no ser vista como un fenómeno de poder. Entonces, y acá hay otra discusión. El otro día escuchaba a una persona que sabe mucho de este tema y que me puede gustar o no lo que hace, que es Daniel Haddad, que habla del factor mediático de todo esto, eh, y que hablaba justamente de esto, ¿no? Y es, hoy esas empresas tienen un PBI más grande que un país. Mucho más grande que un país. Y tienen un poder de toma de decisiones mucho más grande que la Asamblea de Naciones Unidas en muchos temas. Entonces, hay un corrimiento respecto de cuál es el rol de la autonomía de los países y de las personas sobre las decisiones, sobre lo que pasa en su vida, que a dónde nos lleva no tengo ni idea. Digo, pero me parece que hay que entender que hay ciertos cánones con los cuales nosotros entendíamos cómo es que funcionaban las democracias y las repúblicas, que por lo menos tenemos que rediscutirlos. Me parece. Bueno, ayer vimos un ejemplo con la caída de los servidores Ayer, cuando de se cayó Amazon, Amazon y un claro. tercio del Internet mundial, no se podía usar Mercado Pago, nosotros en el diario no podíamos publicar notas, o sea, es un ejemplo. No, quería sumar un ejemplo a lo que decías vos recién, que me pareció interesante, que yo comparto que una de las cosas que a mí más me ha sorprendido este año es cómo se han alineado los grandes líderes de las tecnológicas con Trump este año. Hemos visto al líder de Apple, a Tim Cook, dándole un iPhone no me acuerdo, una cosa muy valiosa en la Casa Blanca y tratando de complacerlo, bueno, y lo mismo todos, pero algo y uniendo también con lo que vos decías de los migrantes que hemos visto hace poco, es que, bueno, en Estados Unidos hay una campaña muy fuerte del ICE, que es la agencia migratoria, buscando migrantes de manera irregular, y había una aplicación que habían creado los mismos migrantes en el que se compartían información sobre dónde estaban los agentes del ICE de manera de evadirlos. Y por presión de la Casa Blanca, Apple y Google decidieron sacarlos los prohibieron. O sea que solamente por pedido de la Casa Blanca, porque ya están evadiendo la ley. Y ya que estamos hablando del tema migratorio, y para retraer un poco también parte de esta generación que en estos países está protestando porque no ve futuro, también lo que estamos viendo es que también la migración dejó de ser como o cada vez es más difícil de ver como una posibilidad de acceder a un futuro mejor, ¿no? Porque estamos viendo en Estados Unidos, pero también en Europa, con discursos donde antes un marroquí, una persona de Madagascar, decía, bueno, para mejorar mi vida, pero es cada vez más una opción más riesgosa. Y te sumo uno más ahí. También hay otro factor que es, si se quiere, lo más esperanzador que puedo plantear de todo esto, que es que siempre que hay una tecnología dominante surge una tecnología emergente, ¿no? Una contratecnología. En Taiwán, digo, se construyeron mecanismos de maquillaje en las caras particulares para que no lo reconozcan, para burlar los sistemas de reconocimiento facial. En Ucrania se empezaron a construir telas con patrones no reconocibles por los drones para que no reconozcan las armas que tenían. Es decir, y vuelvo a un punto que me marcaba recién, y es, siempre hay una piratería, ¿no? Digo, siempre emerge la piratería, y la piratería en el buen sentido, digo, cuando yo recién hoy lo mencionaba más temprano a David Ugarte, digo, yo fui parte de una escuela de formación que generó David en su momento, que se llamaba la Sociedad de las Cintas Digitales, y los primeros libros que te daban eran los de los piratas, pero los piratas originales, ¿no? Digo, planteando justamente esa idea de las islas de la libertad como espacios aspiracionales que te obligaban a crear nuevas reglas. Digo, eso también emerge, ¿no? Digo, también ahí hay una contracultura que es producto de esto, ¿no? Bueno, Y que, la bandera de One Piece. bueno, por eso digo, eso es como justamente Claro. un símbolo. El problema es hasta dónde eso se institucionaliza o no, y no pasa a ser parte del mismo problema. Claro. Última pregunta, ¿no es cierto?, que les hago después, si quiere hacer ahí, ¿no? A ver, TikTok. La venta del TikTok de Estados Unidos, ¿no es cierto?, por Sí. parte de China, ¿no es cierto?, a una empresa americana. Mi impresión es que eso muestra que entre las dos potencias, ¿no es cierto?, hay, en mi opinión, ¿no?, más comunicación de la que parece, ¿no es
cierto? Y que en este tema, compiten, pero compiten con ciertas reglas. El problema está en lo que se dijo recién. Es decir, hay una palabra que yo usaría, rebelión digital. Rebelión digital, ¿no es cierto? Y voy al concepto tuyo. ¿En qué medida, ¿no es cierto?, este tema de un, es decir, de un mundo digital controlado por las grandes potencias políticas y económicas, ¿no?, nos va a generar rebeliones sociales de tipo digital? Bueno, todo lo que mencionamos tiene un poco que ver con eso, ¿no? Digo, fueron todos un poco eso. Sí, yo creo que también lo que pasa es, así como en China no se usa Facebook, ¿no? O no se usa WhatsApp, digo, porque no existe, sino que se construyó una tecnología alternativa. También eso lo vemos acá. De hecho, y voy a traer un caso tristemente célebre, que es el asesinato de estas 3 chicas por parte del narco acá en conurbano bonaerense. Eso instaló en la conversación pública la aparición de otra nueva tecnología que no estaba, que ahora ya no me acuerdo el nombre, pero la tengo instalada por acá, que son estas plataformas de conexión punto a punto, ¿no? Es decir, TikTok, sí, a ver, siempre que hay un mainstream, hay una contracultura, ¿no? Digo, siempre que hubo un Yes, hubo un punk rock. Digo, siempre que estuvo el Gran Rex, estuvo el paracultural. Digo, siempre hay un espacio donde aquellos que tienen una disidencia van a encontrar un lugar. Eso es desde el lugar de cómo evitar también esos lugares del mainstream y de lo masivo. La colusión siempre fue parte de los mercados. ¿No? Digo, los actores dominantes en un punto se ponen de acuerdo porque lo que les importa es que el mercado siga existiendo. Entonces, lo que yo entiendo que sucede, sin tener data real, digo, probablemente ustedes sepan más en eso que yo, es que también se separan los mercados de disputa de los que no. Digo, hay lugares donde vamos a ir a competir y hay lugares donde no. Y también hay negociaciones en ese sentido. A mí me preocupa más, en el caso que mencionás de TikTok, que en el fondo lo que tenés, y estamos viéndolo acá en Argentina también, con lo que está pasando ahora con el rescate, es que hay actores privados que terminan siendo más relevantes que los estados en ciertas decisiones. Y de hecho lo que sucede con Oracle en este momento comprando medios, entre ellos TikTok, tiene más que ver con una decisión de privados que del Estado americano. Entonces ahí es donde de nuevo vuelvo al punto anterior, se está cambiando un poco el orden de las cosas. ¿No? Digo, quién es el que decide y bajo algo que se mencionaba temprano, bajo los intereses de quién. Y eso me parece que es cada vez más difuso también. Digo, hoy, si juntamos en una mesa a los 30 big players de empresas tecnológicas, probablemente tengan mayor capacidad de decisión que toda la Asamblea de Naciones Unidas en estos temas y en varios otros más. 5 o 6. Quise ser democrático. Sí, también hemos visto a Amazon comprar The Washington Post, que es un diario histórico, que le ha cambiado la línea editorial al diario y ha generado un debate impresionante en Estados Unidos porque digamos, cambiaron su línea histórica, diciendo, bueno, al final, ¿qué es más importante? ¿La libertad de expresión o los negocios de Amazon? Y con respecto a lo de TikTok, yo creo que el cambio de gobierno ayudó bastante a que se apruebe la venta. Me parece que Biden estaba como más decidido a ser más duro con el tema y bueno, y Trump decidió arreglar. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Bueno, yo quiero agradecerles, ¿no es cierto?, a toda la presencia, a los expositores, ¿no es cierto?, a Marita también, que, ¿no es cierto?, a Pastore que no está, ¿no es cierto?, a los 2 Juanes que están a mi lado, a Rizzo, ¿no es cierto?, y a vos. Bueno, esperen, quiero decir, yo creo que tenemos que trabajar en conjunto para hacer tomar conciencia, ¿no es cierto? Y para mí esto es una reunión para empezar, ¿no es cierto? Yo veo que hay un gran, es decir, en la dirigencia de nuestro país, un gran desconocimiento
por este tema. Y sobre todo llevar esto a la política, ¿no es cierto? Donde hay todavía más desconocimiento que en el promedio. Porque en la medida que esto se lleve un poco a la política, bueno, sobre mi escepticismo, yo tengo un escepticismo constructivo, ¿no es cierto? Soy escéptico, pero si hay por ahí algo que se puede intentar, hay que intentarlo. Por lo cual, yo lo voy a convocar nuevamente para seguir con el tema. Y nuevamente, muchas gracias por todo. Gracias.